Imagina que estás en un zoológico tranquilo, cuando de repente el caos estalla al empujar a alguien al territorio de un oso polar. O una excursión que se convierte en una lucha por sobrevivir cuando un oso grizzly ataca a un grupo de ancianos. Estos momentos muestran lo rápido que la naturaleza puede volverse mortal. Profundizaremos en incidentes impactantes donde humanos se enfrentan a animales salvajes, desde un audaz rescate en un recinto de osos polares hasta el encuentro fatal de un fotógrafo de vida silvestre. Estos encuentros reales te dejarán sin palabras. En el zoológico de Alaska, en Anchorage, Alaska, Kevin Dalton, de 28 años, era conocido por su pasado problemático. Había crecido en un tranquilo suburbio de Anchorage, trabajando en una concesionaria de autos. Aunque parecía calmado, los que lo conocían bien sabían que luchaba con el control de la ira. Su novia Megan Reed era todo lo contrario. A sus 26 años, era alegre, brillante y amaba a los animales. Trabajaba como maestra de jardín de infantes y era adorada por sus alumnos. Llevaban saliendo alrededor de un año, y aunque al principio las cosas iban bien, su relación empeoró con el tiempo. Sus diferencias causaban discusiones, que se intensificaban con el paso de los meses. Ese día, Kevin y Megan decidieron visitar el zoológico de Alaska. Estaba ubicado en un hermoso bosque a las afueras de la ciudad. Era conocido por sus animales de clima frío, especialmente los osos polares. Familias, niños y turistas recorrían las exhibiciones, disfrutando de un soleado día de verano en Anchorage. El zoológico estaba lleno de los sonidos de niños emocionados y los rugidos distantes de los animales. La pareja caminaba por las exhibiciones, pero la tensión entre ellos era evidente. Llevaban semanas discutiendo y ese día el conflicto parecía estar a punto de explotar. Al acercarse al recinto de los osos polares, su discusión llegó al límite. Megan estaba molesta y cansada de las constantes peleas e intentó alejarse de Kevin. Pero en un momento de furia, Kevin hizo algo inimaginable. La empujó hacia el borde del recinto de los osos polares. Megan tropezó y perdió el equilibrio, cayendo en el foso de abajo. La caída fue repentina y un suspiro colectivo surgió de la multitud cercana. La gente se congeló sin estar segura de lo que acababa de suceder. Megan cayó al agua helada, aturdida y luchando por comprender. El recinto albergaba a uno de los osos polares más famosos del zoológico, un gran macho llamado Thor. Al notar el repentino alboroto, dirigió su atención hacia el agua donde Megan había caído. Los espectadores comenzaron a gritar pidiendo ayuda. El personal fue alertado de la emergencia y el área alrededor del recinto fue despejada. Thor se movió lentamente hacia el borde del foso, curioso por el alboroto. Su gran cuerpo blanco parecía tranquilo pero alerta. Aunque lentos en tierra, son excelentes nadadores y cazadores en su hábitat natural. Cada segundo se sentía eterno mientras Thor se mantenía a solo unos metros del agua, donde Megan luchaba por mantenerse a flote. El agua fría del foso era un recordatorio de lo peligrosa que era la situación. Kevin se dio cuenta del peso de sus acciones. La ira que lo había cegado ahora fue reemplazada por una culpa abrumadora. Sabía que había cometido un terrible error. Sin pensarlo dos veces, saltó al recinto tras Megan. Cuando cayó en el agua helada, el choque lo golpeó instantáneamente. La temperatura congelante hizo que sus músculos se tensaran y luchaba por mantener la cabeza sobre el agua. Megan seguía intentando mantenerse a flote mientras Thor los observaba de cerca. El oso se había acercado más al borde y su gran cuerpo proyectaba una sombra sobre el agua. Los ojos negros de Thor se fijaron en la pareja que luchaba. La multitud arriba, horrorizada por la escena, gritaba pidiendo ayuda. El personal del zoológico corría hacia la escena, trayendo tranquilizantes y distracciones alimentarias en un intento por salvar a los dos. El ruido de la gente y la visión de los cuidadores acercándose con comida empezaron a captar la atención de Thor. El oso vaciló, dividido entre su curiosidad natural y los olores que provenían de la comida arrojada al recinto por el personal. Mientras se mantenía quieto por un momento, los cuidadores lanzaron trozos de carne a la esquina opuesta del recinto, esperando atraerlo lejos del agua. Al percibir el familiar olor de la comida, se giró hacia la carne, brindando a Megan y Kevin un breve momento de seguridad. Al mismo tiempo, otros cuidadores preparaban sus dardos tranquilizantes.
Distraído por la comida, el oso comenzó a moverse en la dirección opuesta, lo que permitió que el personal tuviera un tiro claro. Entonces un dardo tranquilizante alcanzó a Thor. El oso gruñó, pero continuó moviéndose hacia la comida. El dardo tardó un tiempo en hacer efecto y todos observaban en silencio mientras se ralentizaba hasta que se recostó cerca de la pila de carne. A medida que la situación se controlaba, otro equipo entró en el recinto para sacar a Megan y Kevin del agua. Ambos temblaban y sus movimientos eran lentos, afectados por el choque y la baja temperatura. Los cuidadores los agarraron, ayudándolos a salir del recinto. Megan fue sacada primero, apenas capaz de mantenerse en pie. Kevin la siguió con arrepentimiento y fatiga. El equipo los envolvió a ambos en mantas mientras eran llevados deprisa a la unidad médica de emergencia cercana, dentro del zoológico. Estaban vivos, rescatados justo a tiempo antes de que la situación empeorara. Más tarde, tanto Megan como Kevin fueron tratados por hipotermia en un hospital local de Anchorage. Se recuperaron físicamente después de unos días de descanso, pero el impacto emocional los acompañaría por mucho más tiempo. Las noticias del incidente se propagaron rápidamente, y Kevin pronto enfrentó serios cargos por intento de asesinato. Sus acciones fueron investigadas a fondo por las autoridades y fue arrestado poco después de ser dado de alta del hospital. Un grupo de jubilados emprendió un viaje de senderismo en el Parque Nacional Glacier en Montana. Era famoso por sus vistas montañosas y vida silvestre. Compuesto por 6 adultos mayores, había planeado esta caminata durante meses. La mayoría de ellos tenía entre 60 y tantos o 70 años, y aunque eran activos para su edad, caminar por un terreno tan accidentado seguía siendo un desafío. Entre ellos estaba Mary Johnson, una maestra jubilada de Idaho con pasión por la fotografía de naturaleza. Siempre llevaba su cámara colgada al cuello, lista para capturar la belleza del sendero. Richard Evans era un exmaratonista de California. Estaba en forma, aunque la edad lo había frenado en los últimos años. También estaban Betty y Frank Collins, un matrimonio de Seattle que siempre había disfrutado explorando parques nacionales juntos. Avanzaban a un ritmo más lento y Frank usaba un bastón para mantenerse firme. La más joven del grupo era Linda Carter. Tenía 66 años y aún se recuperaba de una cirugía de rodilla. Había comenzado a caminar como parte de su terapia física y estaba decidida a mantenerse al ritmo de los demás. Y Harold Gray, un veterano de guerra de 80 años con fuerza, a pesar de su apariencia frágil. Liderando el grupo estaba su guía experimentado, Tom Matthews. Con 45 años, había pasado la mayor parte de su vida guiando a excursionistas por los senderos del Parque Nacional Glacier. Era tranquilo y estaba entrenado para manejar situaciones con la fauna del parque, en especial con los osos grizzly. Mientras caminaban por un estrecho sendero de montaña, Tom les recordó al grupo que debían mantenerse juntos y hacer ruido para no sorprender a ningún animal. El sol brillaba sobre las cumbres y el grupo disfrutaba de las vistas, deteniéndose ocasionalmente para tomar fotos y beber agua. Pero al doblar una curva en el sendero, el ambiente cambió. Entonces Tom vio movimiento a lo lejos, una osa grizzly con cachorros a pocos metros. Las osas con crías son extremadamente protectoras, y cualquier movimiento o ruido repentino podía provocar un ataque. Les hizo una señal para que se detuvieran. Los jubilados se quedaron quietos, sus rostros mostrando una mezcla de miedo y confusión. Tom les indicó en silencio que retrocedieran lentamente, tratando de crear distancia sin alarmar a la osa. El grupo comenzó a moverse, pero el sendero era estrecho y tenía grava suelta bajo los pies. La tensión en el aire era palpable mientras avanzaban haciendo todo lo posible por mantener la calma. Pero entonces ocurrió el desastre. Al dar un paso hacia atrás, Tom resbaló en la grava suelta. Perdió el equilibrio y cayó, pateando pequeñas piedras que rodaron por la pendiente. El movimiento repentino asustó a la osa y su instinto protector se activó. Se levantó sobre sus patas traseras, soltó un profundo gruñido y corrió hacia el grupo. Los jubilados entraron en pánico. Algunos intentaron moverse más rápido, pero su edad y limitaciones físicas lo hacían difícil. Richard logró mantenerse al ritmo de Tom mientras intentaban guiar a los demás a un lugar seguro. Pero para personas como Frank, que dependía de su bastón, y Linda con su rodilla en recuperación, retirarse rápido era casi imposible.
Tom se dio cuenta de que solo tenían unos segundos para actuar. Mientras la osa corría, debía tomar una decisión rápida. Sus años de experiencia le decían que la agresión de la osa se debía a su instinto de proteger a sus crías. Los jubilados estaban congelados por el miedo, algunos luchando por moverse. Tom agarró su aerosol para osos y se colocó entre ellos. La osa se acercaba más con cada segundo. Tom se mantuvo firme con el aerosol en su mano, listo para usarlo cuando la osa estuviera al alcance. Richard se quedó cerca, ayudando a guiar a los demás. Frank, con su bastón, avanzaba lo más rápido que podía, con Betty justo detrás de él. Mary temblaba y Linda cojeaba tan rápido como le era posible. Harold se mantenía enfocado, empujándose a seguir avanzando. La osa se acercó a pocos metros y Tom roció el aerosol al aire, apuntando a la cara. La niebla se esparció alcanzando su nariz y ojos. La osa se detuvo sacudiendo la cabeza y bufando al sentir el ardor. Arañaba el aire, pero el spray había cumplido su función. Retrocedió incómoda y comenzó a retirarse hacia sus cachorros. Sus gruñidos resonaron por el sendero mientras regresaba. Tom no se relajó. Señaló al grupo que siguiera avanzando, sabiendo que podría seguir observando desde los árboles. Se apresuraron por el estrecho sendero, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Se mantuvieron juntos, avanzando de manera constante lejos del área. Tom permaneció vigilando el camino detrás de ellos, asegurándose de que la osa no los siguiera. Finalmente llegaron a una parte más segura y ancha del sendero, lejos del territorio de la osa. Una vez a salvo, el grupo se desplomó sobre las rocas. Tom revisó a cada excursionista para asegurarse de que nadie estuviera herido. La pierna de Frank estaba adolorida y la rodilla de Linda también, pero el grupo estaba ileso. Estaban sacudidos pero vivos. Después del encuentro cercano, el ánimo del grupo cambió. Los jubilados habían llegado al Parque Nacional Glacier en busca de aventura, pero ninguno esperaba enfrentarse a una situación tan peligrosa. La realidad de caminar en territorio de osos les había puesto a prueba de maneras que no imaginaron. La rápida acción de Tom y el uso del aerosol les salvaron la vida, pero la experiencia les dejó una nueva comprensión de los peligros. Alexei Volkov era un famoso fotógrafo de vida silvestre y llegó a la península de Kamchatka en Rusia. Conocido por sus tomas de animales en sus hábitats naturales, había construido una reputación como uno de los mejores en su campo. Su trabajo había aparecido en prestigiosas revistas y ganado múltiples premios. Había viajado por todo el mundo capturando imágenes de criaturas salvajes, desde leones en África hasta osos polares en el Ártico. Pero su pasión por la vida salvaje lo llevaba a tomar riesgos, y esa audacia sería su perdición. La península de Kamchatka es una región salvaje y remota en el este de Rusia, famosa por sus volcanes, ríos y abundante fauna. Es uno de los pocos lugares del mundo donde los osos pardos de Kamchatka, entre los más grandes del planeta, deambulan libremente. Pueden pesar hasta 700 kilogramos y son vistas pescando en los ríos durante los meses de verano. Esta era una oportunidad soñada, una chance de capturar la imagen perfecta de uno de estos animales en su entorno natural. Alexei ya había estado en Kamchatka antes y había trabajado con guías locales que conocían bien la tierra y los animales. Su guía Iván le había enfatizado la importancia de mantener una distancia segura de los osos. Los osos eran impredecibles, especialmente cuando pescaban, y podían volverse agresivos si se sentían amenazados. Iván, que había guiado a muchos fotógrafos e investigadores de vida silvestre, conocía los riesgos y siempre tomaba precauciones para evitar situaciones peligrosas. Pero Alexei solía excederse. Ese día de septiembre, avistaron un gran oso pardo de Kamchatka pescando en un río. Estaba concentrado en atrapar salmones, con sus enormes patas barriendo los peces que nadaban corriente arriba. Ellos observaban desde una distancia segura, e Iván le recordó a Alexei que no se acercara demasiado. Pero el deseo del fotógrafo por una imagen dramática y cercana lo dominó. Ignorando las advertencias, se acercó al lugar donde el oso pescaba, agachándose con su cámara lista. Sabía que obtener el ángulo correcto con el oso enfocado le daría una foto que podría ganar otro premio. Pero al avanzar, el oso notó su movimiento. El enorme animal, irritado por la presencia humana tan cerca de su territorio, se levantó sobre sus patas traseras dominando el paisaje.
En ese momento, Alexei se dio cuenta de que había ido muy lejos. El oso soltó un gruñido bajo con los ojos fijos en Alexei. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el oso bajó sobre sus 4 patas y corrió hacia él. El hombre intentaba retroceder, pero en el caos, la correa de su cámara se enredó en su ropa. Luchaba por liberarse mientras el enorme oso cerraba la distancia en segundos. Ahora estaba a solo unos metros moviéndose con aterradora velocidad. A medida que corría hacia Alexei, ya no había tiempo para escapar. Tiraba de la correa de su cámara, pero no se soltaba. Cuanto más luchaba, más se enredaba. Los gruñidos del oso se volvían más fuertes con sus pesadas patas golpeando la tierra. Alexei intentó moverse, pero su equipo lo frenaba. Iván estaba a corta distancia, tratando de distraer al oso, agitando los brazos y gritando para llamar la atención del animal. Pero el oso estaba centrado en Alexei. El sonido del río y los pesados pasos del oso llenaban el aire. Alexei sabía que el animal estaba protegiendo su territorio, reaccionando a lo que veía como una amenaza. No había nada que Iván pudiera hacer para detenerlo. En un último intento por capturar el momento, Alexei levantó su cámara apuntándola hacia el oso. Presionó el obturador tomando una última foto. El lente capturó la boca abierta del oso con los dientes expuestos, apenas unos momentos antes de que lo alcanzara. La cruda fuerza de la naturaleza quedó inmortalizada en la última imagen de Alexei. Las garras del oso lo golpearon derribándolo al suelo. Iván observaba impotente mientras el oso se erguía sobre Alexei, incapaz de moverse o defenderse. Tras afirmar su dominio, se retiró, dejando la escena tan repentinamente como había llegado. Esto no fue un acto de malicia, sino una reacción ante la intrusión. Para cuando Iván llegó, ya era tarde. La escena estaba en silencio, salvo por el lejano sonido del río y el susurro de los árboles. Se quedó allí en estado de shock, sabiendo que no había nada que pudiera haber hecho para salvarlo. Llamó por ayuda, pero en su interior sabía que Alexei ya se había convertido en otro trágico recordatorio de los peligros de acercarse demasiado a las criaturas más poderosas de la naturaleza. En los días que siguieron, la noticia de la muerte de Alexei Volkov se difundió rápidamente. Su última fotografía recuperada de la cámara se publicó póstumamente, convirtiéndose en un símbolo inquietante de los riesgos de capturar la belleza de la vida silvestre. Era una imagen de la boca abierta del oso, congelada en el tiempo justo antes del momento. La foto se volvió famosa por la historia detrás de ella. El incidente desató amplias conversaciones sobre los peligros que enfrentan los fotógrafos de vida silvestre, especialmente aquellos que, como Alexei, llevaban los límites al máximo en busca de la foto perfecta. La península de Kamchatka, conocida por su salvaje belleza, ahora tenía un significado más profundo y oscuro para quienes conocían la historia. Un circo ambulante montó su carpa en el tranquilo pueblo de Saratov, Rusia. La ciudad estaba llena de emoción mientras las familias se reunían para el espectáculo. Entre la multitud estaba Alina Morozov, una niña de 6 años, brillante y curiosa. Asistió al circo con sus padres Pavel e Irina Morozov, quienes le habían prometido un día especial. Alina siempre había amado los animales y estaba emocionada de verlos de cerca, aunque sus padres tenían sentimientos encontrados sobre la idea de que los animales actuaran en un circo. El circo había estado viajando por Rusia durante meses, presentándose en diferentes ciudades. Su principal atracción era Boris, un gran oso pardo siberiano. Llevaba años en el circo, entrenado mediante métodos crueles y mantenido encadenado la mayor parte de su vida. Su entrenador Víctor lo maltrataba sin preocuparse por el bienestar de los animales bajo su cuidado. Para el público, Boris parecía estar bien entrenado, realizando trucos a pedido, pero era un animal frustrado y enfadado, llevado al límite. El espectáculo comenzó como de costumbre. El público vitoreaba mientras los acróbatas volaban por el aire y los payasos entretenían a los niños. Alina estaba al borde de su asiento, con los ojos muy abiertos de emoción. Cuando llegó el momento de que Boris actuara, Víctor lo llevó al centro del escenario, sujetando una pesada cadena que lo mantenía bajo control. El oso se movía lentamente, obedeciendo las órdenes de su entrenador, pero en su interior, Boris estaba llegando a su límite. A medida que lo forzaba a seguir su rutina, el oso se agitaba cada vez más. El público aplaudía ajeno a la tensión creciente.
Alina, sentada en primera fila, observaba con fascinación al enorme animal. Entonces, algo salió mal. Víctor, frustrado por los lentos movimientos de Boris, tiró con fuerza de la cadena y golpeó al oso para que se moviera más rápido. Entonces, con un movimiento violento y repentino, Boris arrancó la cadena de las manos de Víctor y se liberó. Se puso sobre sus patas traseras, lanzando un rugido que resonó por toda la carpa. El pánico se apoderó del público de inmediato. La gente gritaba y corría hacia las salidas mientras el oso avanzaba por la multitud, derribando sillas y dispersando a las personas en todas direcciones. Allí Alina se separó de sus padres. La empujaron entre la multitud y perdió de vista a su familia, mientras la carpa se llenaba de ruido y miedo. Se encontró sola de pie en el centro del escenario del circo, mientras Boris se acercaba. El oso, libre de su cadena, se veía enorme y amenazante al acercarse a la pequeña niña, pero algo inesperado sucedió. En lugar de mostrar agresión, Boris se detuvo frente a Alina, olfateando el aire a su alrededor. La multitud se había dispersado y solo quedaban la niña y el oso en el centro del escenario. Boris no atacó, simplemente se quedó allí mirándola, tranquilo en medio del caos que lo rodeaba. La carpa del circo entera parecía contener la respiración. El enorme oso pardo siberiano, libre de sus cadenas por primera vez en años, no mostraba signos de agresión hacia la niña. Parecía tranquilo y casi protector. Alina, aún paralizada por el miedo, miraba hacia arriba al oso que se erguía sobre ella. La multitud había despejado el área, dejando a los dos solos en el centro del escenario. Los sonidos de los padres llamando a sus hijos y las sirenas lejanas de la policía que se acercaba llenaban el aire. Víctor estaba al otro lado del escenario mirando la escena con asombro. Durante años había utilizado métodos crueles para controlar a Boris, sin verlo más que como una herramienta de entretenimiento. Enfrentado a la realidad, Víctor sabía que sus acciones habían llevado al oso a este punto de ruptura. No había un plan claro para resolver este momento sin causar daño ni a Boris ni a la inocente niña. Fuera de la carpa, llegaron oficiales de control animal y la policía, rodeando el circo. Los medios rápidamente tomaron la noticia, transmitiendo imágenes en vivo del oso escapado junto a la niña. Todo el país observaba ansioso mientras los expertos debatían cómo manejar la situación sin recurrir a la violencia. El miedo era real. Un solo error podría resultar en una tragedia. Dentro de la carpa, Víctor se vio obligado a enfrentar la realidad de su trato hacia Boris. Sabía que si se acercaba agresivamente, el oso podría ponerse a la defensiva. También sabía que tranquilizar al oso tomaría tiempo y podría hacer que Boris reaccionara de manera impredecible. Entonces se acercó al escenario con cuidado de no hacer movimientos bruscos. Las orejas de Boris se alzaron al notar a su antiguo entrenador acercándose. El oso permaneció calmado junto a Alina. Víctor nunca lo había visto actuar de esa manera y por primera vez comprendió lo equivocado que había estado al maltratar al oso durante todos esos años. Había ternura en el comportamiento hacia la niña, algo que nunca había esperado de un animal que solo había considerado peligroso. A medida que Víctor se acercaba, el oso permaneció inmóvil. Los oficiales fuera estaban listos para actuar si era necesario, pero él sabía que Boris reaccionaría mal ante cualquier intervención agresiva. Les hizo una señal para que esperaran. Con una determinación silenciosa, Víctor respiró hondo y entró al escenario. Sacó un trozo de comida de su bolsillo y lo sostuvo frente a Boris en un intento de distraerlo. El oso giró atraído por el aroma familiar. Con pasos cautelosos lo condujo hacia el borde de la carpa, donde lo esperaba un gran recinto. Una vez que Boris estuvo dentro del recinto, los oficiales se acercaron para asegurar el área. Alina, aún conmocionada pero ilesa, fue reunida con sus padres que estaban desesperados. La multitud que había observado en silencio comenzó a aplaudir cuando la situación tensa llegó a su fin sin daños. En los días que siguieron, el incidente se convirtió en una noticia nacional. Las imágenes de Boris y Alina en el escenario se transmitieron en los noticieros de todo el mundo, provocando intensos debates sobre el trato hacia los animales en los circos. Los grupos de derechos de los animales exigieron regulaciones más estrictas, mientras el público cuestionaba la ética de mantener a las criaturas salvajes en cautiverio para el entretenimiento. Víctor, afectado por lo sucedido, decidió dejar el circo.
Ya no podía justificar la vida que había llevado y sabía que las acciones de Boris habían revelado un lado de los animales que él nunca había entendido. Fue trasladado a un santuario de vida silvestre donde viviría el resto de sus días libre de cadenas. La doctora Sarah Chen estaba dentro de la remota estación de investigación ártica ubicada en la isla de Wrangel, frente a la costa del norte de Rusia. Construida para estudiar el cambio climático y sus efectos en el ecosistema polar, estaba aislada y rodeada de hielo y nieve. Sarah era bióloga marina de 35 años. Había liderado al equipo de investigadores durante el último año, trabajando incansablemente para recopilar datos sobre el rápido deshielo del mar. El equipo estaba compuesto por 5 expertos. Emily era una climatóloga de Canadá, Pavel era un especialista en fauna de Rusia, Marcus era un ingeniero de Alemania, Anita era una oficial médica de Suecia y Samir era un experto en logística de India. Habían sobrevivido al crudo invierno ártico, pero con los días cada vez más oscuros y fríos, una nueva amenaza se cernía sobre ellos. El hielo marino del cual dependían los osos polares para cazar se había derretido a un ritmo alarmante. Con menos oportunidades para cazar focas, los osos hambrientos habían comenzado a moverse tierra adentro en busca de comida. Los almacenes de alimentos de la estación, repletos de suministros para los investigadores, se habían convertido en un objetivo irresistible para los animales hambrientos. Durante días, Sarah y su equipo habían observado desde dentro cómo los osos polares rondaban la instalación, poniendo a prueba las defensas de la estación y volviéndose más audaces con cada día que pasaba. El equipo estaba preparado para los desafíos típicos de la investigación ártica. Frío extremo, aislamiento y la imprevisibilidad del entorno, pero nadie había anticipado esto. Los osos habían comenzado a arañar las paredes exteriores de la estación, atraídos por el olor de la comida. Las gruesas puertas de metal resistían, pero la tensión entre los investigadores aumentaba. Cada día, los osos parecían más decididos y los suministros del equipo estaban disminuyendo. Habían sido cuidadosos con las raciones, pero estaba claro que necesitarían reabastecerse pronto si querían sobrevivir el invierno. Sin embargo, la situación llegó a un punto crítico. Una de las salas de almacenamiento de la estación, donde se guardaba la mayor parte de su comida, había sido dañada por los osos durante la noche. Tendrían que salir para repararla, una tarea peligrosa con los osos aún merodeando cerca. La doctora Chen, consciente de los riesgos, aceptó a regañadientes que no tenían otra opción. Samir se ofreció para ir con Marcus a evaluar el daño y tratar de arreglar la estructura exterior. Equipados con gruesas prendas de invierno y una pistola de bengalas para protección, salieron al helado viento ártico. La nieve crujía bajo sus botas mientras se dirigían hacia el almacén. Dentro de la estación, Sarah y los demás observaban nerviosamente desde las pequeñas ventanas, rezando para que los osos no aparecieran. Pero detrás de un banco de nieve cercano, emergió un gran oso polar. Se movía hacia Samir, quien estaba trabajando en las reparaciones. En un instante lo derribó al suelo. Marcus corrió a ayudar disparando la pistola de bengalas hacia el cielo, la brillante luz cortando el cielo nublado. El oso dudó distraído por la bengala, pero el peligro estaba lejos de terminar. Mientras ardía en el cielo, el oso polar se detuvo. Samir trataba de alejarse y sus manos se hundían en la espesa nieve. Marcus, aún sosteniendo la pistola, intentaba ahuyentar al oso, pero la atención del enorme animal volvió hacia el investigador caído. Impulsado por el hambre, se acercaba, aplastando la nieve bajo él. Dentro de la estación de investigación, la doctora Sarah Chen y los demás observaban horrorizados a través de la pequeña ventana. Cada segundo parecía una eternidad. Tenían poco tiempo para actuar. La estación contaba con procedimientos de emergencia, pero estos parecían inútiles mientras el oso se encontraba a pocos metros de Samir. Sarah tomó una segunda pistola de bengalas y se la dio a Emily. Ambas salieron corriendo, enfrentándose al viento ártico que azotaba. Los gruñidos del oso eran bajos y su tamaño aterrador mientras se cernía sobre Samir. Sarah disparó su bengala al aire, la luz una vez más captando la atención del oso. Esta vez la bengala pareció hacer efecto. El oso dudó antes de alejarse lentamente, adentrándose en el blanco desierto. La amenaza había pasado por ahora. Marcus corrió a ayudar a Samir a ponerse de pie, revisando si tenía heridas.
Solo unos rasguños por la caída, pero nada grave. El grupo reunió sus suministros y regresó a la seguridad de la estación, cerrando la pesada puerta tras ellos. Dentro el ambiente era tenso y silencioso. Los osos se habían vuelto más agresivos y los investigadores sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que los animales regresaran. En las siguientes horas, Sarah reunió a su equipo para discutir los próximos pasos. Los osos habían dañado su almacén de comida y los suministros eran bajos. Estaban aislados del resto del mundo, sin esperanza de ayuda debido al crudo invierno ártico. Sus radios eran poco fiables y un rescate parecía improbable en el futuro cercano. No podían rendirse. Organizó al equipo para reforzar el área dañada del almacén y asegurar lo poco que les quedaba de comida. Marcus trabajaba para reparar la estructura. Usando los materiales disponibles, Pavel vigilaba el perímetro con binoculares, buscando señales de que los osos volvieran. Cada movimiento y decisión era calculado. En los días siguientes, los osos permanecieron cerca de la estación, probando sus defensas pero manteniéndose a distancia. Los investigadores se concentraron en sobrevivir. Racionaron la comida, estiraron los suministros y mantuvieron a los osos a raya con las pocas bengalas que les quedaban. La doctora Sarah Chen y su equipo completaron su investigación, pero la experiencia les dejó una comprensión del delicado equilibrio entre los humanos y la naturaleza en el Ártico. Eventualmente sobrevivieron al invierno y fueron rescatados meses después por un equipo de suministros, pero el recuerdo de esos días desesperados los acompañaría mucho tiempo después de haber dejado atrás el helado desierto. La familia Thompson disfrutaba de una tranquila noche en su casa de montaña cerca de Estes Park, Colorado. Mike Thompson, de 42 años, había elegido vivir en ese apacible pueblo montañoso junto a su esposa Ellen y sus dos hijos, Emma, de 8 años, y Jack, de 5. Se habían mudado unos años antes, atraídos por la belleza natural del lugar y la serenidad que ofrecía. Mike trabajaba como guardaparques y Ellen era diseñadora gráfica freelance, trabajando desde casa. La casa escondida en el bosque les daba una sensación de libertad y conexión con la naturaleza. La familia acababa de cenar. El olor a pollo asado aún flotaba en el aire mientras se preparaban para su rutina nocturna. Ellen estaba limpiando la cocina mientras Mike ayudaba a los niños con su tarea en el piso de arriba. Las ventanas estaban abiertas para dejar entrar la fresca brisa de la montaña y todo parecía estar en calma. Pero justo cuando Mike estaba acostando a los niños, un fuerte estruendo rompió el silencio desde abajo. El sonido de vidrio rompiéndose resonó por la casa, llenándola de temor. Mike les dijo a los niños que se quedaran en su habitación mientras bajaba las escaleras. Un gran oso negro había irrumpido a través de la puerta corrediza de vidrio en la cocina. Trozos de vidrio cubrían el suelo y ya estaba hurgando en los armarios, tirando todo en su búsqueda de comida. El oso ahora estaba dentro de la casa. Mike supo de inmediato que estaban en peligro. Los osos negros eran comunes en la zona, pero rara vez entraban a las casas. Este era grande y audaz y no mostraba miedo mientras destrozaba la cocina. Mike retrocedió por las escaleras. Ellen corrió hacia él con pánico en los ojos. Los niños seguían arriba y no había forma de salir sin pasar por donde estaba el oso. Las ventanas eran demasiado altas para salir de manera segura y la puerta principal estaba bloqueada por el paso del oso. Atrapados, la familia no tuvo más opción que quedarse arriba y esperar que el oso no subiera. Pero el oso no se conformó con la cocina. Después de volcar ollas, sartenes y platos, el oso se dirigió a las escaleras. Mike escuchó los pasos pesados mientras el animal cruzaba la sala hacia el segundo piso. El pelaje grueso del oso rozaba las paredes. Su respiración era pesada y ruidosa en la casa ahora silenciosa. Mike sabía que el oso iba por más, y lo único que los separaba era un corto tramo de escaleras. Cuando el oso comenzó a subir, Mike agarró rápidamente un bate de béisbol de la habitación de su hijo. Se colocó en la parte superior de las escaleras, listo para defender a su familia con lo que tuviera. Ellen intentaba desesperadamente obtener señal en su teléfono móvil para pedir ayuda. La situación se volvía más desesperada con cada segundo. Mientras el oso continuaba subiendo, Mike se preparó apretando con fuerza el bate, el único medio de defensa que tenía. El animal se acercaba y Mike escuchaba a los niños acurrucados en su habitación, sintiendo el peligro sin comprenderlo del todo. Ellen caminaba de un lado a otro cerca de la ventana.
con las manos temblorosas mientras presionaba el teléfono contra su oído. La cabeza del oso apareció en lo alto de las escaleras. Era enorme, sus ojos oscuros escaneaban el pasillo. El olor a comida debía de seguir fresco en la mente del oso y parecía decidido a encontrar más. Mike se mantuvo firme, el oso ya completamente en el piso superior, a solo unos pasos de él. Mike balanceó el bate hacia el oso apuntando al hombro, con la esperanza de asustarlo y que bajara. El oso retrocedió un poco, pero no fue suficiente para disuadirlo. Gruñó y resonó por el estrecho pasillo. Mike sabía que no podía ganar una pelea con un oso, pero tenía que mantenerlo lejos de sus hijos y Ellen. Volvió a golpear más fuerte, alcanzando el costado del oso. El animal gruñó, pero no retrocedió. Ellen abrió la ventana de par en par, esperando que el aire frío de la noche distrajera al oso o lo hiciera salir. El viento entraba agitando las cortinas, pero el oso seguía concentrado en el pasillo. Justo cuando todo parecía perdido, un fuerte estruendo desde abajo sorprendió al oso. Giró la cabeza hacia el ruido. Al darse cuenta de que algo sucedía en la cocina, perdió interés en el piso superior y dio la vuelta. Bajó las escaleras con pasos pesados, dejando a Mike allí con el bate. La familia esperó mientras el oso atravesaba la puerta corrediza rota y desaparecía en el oscuro bosque. No se movieron hasta estar seguros de que el oso se había ido. Después de que se marchó, Mike y Ellen reunieron a los niños y los bajaron para evaluar el daño. La cocina era un desastre, con vidrios rotos y comida esparcida por todas partes. La puerta corrediza estaba destruida y el frío aire de la montaña se colaba en la casa, pero la familia estaba a salvo. En los días que siguieron, los Thompson limpiaron el desastre y repararon su hogar. Las autoridades locales visitaron la escena y les aconsejaron cómo asegurar mejor la propiedad en el futuro. Los osos eran comunes en la zona, pero este ataque sacudió a toda la comunidad. Dejó una huella duradera en ellos. Siempre habían respetado la vida silvestre alrededor de su casa, pero esta experiencia les recordó lo impredecible y peligrosa que podía ser la naturaleza. Mike había actuado para proteger a su familia, y sabían cuán afortunados eran de haber salido ilesos. La historia demostró a los residentes que vivir en la naturaleza requería una vigilancia constante. La familia continuó viviendo en su hogar de montaña, ahora con un respeto aún mayor por las criaturas que deambulaban por los bosques que los rodeaban.